Estamos leyendo ahora de las escrituras de Baal Hasulam en hebreo, Ber Shara Kavanot, que es la puerta de las intenciones. El texto está solamente en hebreo. Vamos a traducir de forma simultánea con la ayuda de todos los amigos. Las escrituras de Baal Hasulam, la casa de la puerta de las intenciones. Porque ahora, cuando Nikudim paró entre la internalidad y el Kelim de Nehi de Adán Kadmon hacia los externos, ellos ya pudieron encontrarse de frente aunque estuvieran oscurecidos y ya tenían la parte para recibir la luz, la cual ellos merecían, como fue explicado acerca del asunto de la corrección de los Nikudim. De nuevo, artículo 31. Porque ahora, cuando los Nikudim pararon entre la internalidad de los Kelim de Nehi de Adán Kadmon hasta los externos, ellos ya pudieron soportar ahí, aunque estaban oscurecidos, y ya tenían la parte que recibían la luz que merecían, como fue explicado acerca del asunto de la corrección de los Nikudim. Luz simple, punto 31. Porque ahora, cuando los Nikudim pararon entre la internalidad de los Kelim de Nehi de Ak a la externalidad, ellos ya pudieron encontrarse ahí, aunque estaban oscurecidos, y ya tenían el poder de recibir la luz que merecían. Quiere decir que la luz circundante de los Sigulín, las cuales son las vestiduras que nosotros se renuevan en Tzimtzum Bet, la segunda restricción, ellos expelieron los Kelim de la externalidad a la Vejina propia, quiere decir, adyacentes a su centro. Y por medio de esto, regresaron en verdad al lugar donde estaban antes del descenso, quiere decir en todo el lugar que existe desde el punto de la segunda restricción que fue hecho en el punto de Hased de Nekudot de Sag, al mismo punto de la primera restricción bajo los reglaim de la Ak interior y los Kelim de Palin de externalidad, las cuales son los segundos tercios de Tiferet, retornaron y se conectaron con el punto de Hased como en el principio, y también la internalidad de Ahor, la cual es la internalidad de los Kelim de Nehi de Vejina de Serampin, retornan y se fueron conectados a los segundos tercios de Tiferet y también a los bajos tercios de esos Nehi, los cuales son los Vejini de la Vejina de Malhut, retornaron y se conectaron con los Kelim de Serampin. Quiere decir que justo como se mantuvieron antes de la segunda restricción y que fueron corregidos en tres Olamot, Briah, Yetzirah y Asiyah. Rab, en el lugar de los mundos, no en los mundos reales por sí mismos. Sigue la lectura, porque los segundos tercios de Tiferet del Hased abajo hacia su final se convirtieron en el mundo de Briah, aunque eran los Vejinat de Son. No obstante, ellos son los Vejinat de Son de Briah, y por lo tanto se volvieron Olam Briah, lo cual es la Vejina de Binah. Y las dos Vejinot externos de Ahor posterior, los cuales son Nehi, se convierten en Yetzirah y Asiyah, porque ellos son completamente la Vejina de Son, porque Nesach Hijot de Guf son del Guf. No obstante, no debe uno de entrar en problemas para regresar a la Vejina de Atzilut del Kelim de Hased y arriba de Nekudot de Sag, porque el Parsá ya se encontraba ahí, o sea, un nuevo Masak de la segunda restricción en el lugar de ese Hased, y la luz superior no se puede esparcir de ahí hasta abajo, sino que ellos recibieron una luz disminuida, la cual podía viajar desde el Parsá hacia abajo, como está escrito, ellos tenían la parte de recibir la luz que ellos merecían, o sea, la luz que podía viajar hacia el Parsá, la cual se llama la luz de los retoños, sino la luz de Atzilut. Y no deberían ustedes preguntar, desde que la luz circundante de los Sigulín expelió los Kelim abajo del reglaim de Ak,
porque en ellos el espacio bajo es más importante. En ese caso, esos kelim deberían todos haberse invertido debido a que Asiyah tenía que ser adyacente al punto de Hased, donde se encuentra el final de Igulim y en el peor de los lugares. Y abajo de ellos se encuentra Yetzirah y abajo se encuentra Bia. Esto es de acuerdo al orden de los Igulim de los círculos. Y el asunto es que la iluminación de los Igulim no afecta para nada el lugar de Yosher de Ak, el cual es la raíz. La iluminación de los Siguim afecta solamente en la Vejinat, en el Rosh. Por lo tanto, después de que regresan al lugar de Neji del Ak interior, ya reciben el orden de Osher, de las líneas directas, donde el superior es el más importante. Y el asunto de expeler fue solamente bajo la zona del reglaim de Ak. Preguntas. Preguntas, sugiero. ¿Qué significa que el Parsá ya se encontraba ahí? Lo cual significa un nuevo masaj de la segunda restricción. Nekudot de Sah bajaron de Tabur y se conectaron con Nejid de Ak. Los llenó con la luz de Hasadim. Ellos obtuvieron su mayor deseo, que estaba ahí, Bejina Dalet, y en los puntos de Sag, su Bejina Bet, ellos se conectaron, Dalet y Bet, Malkut y Bina, y de ahí, los puntos de Sag, ellos se restringieron. O sea, el mismo deseo que ellos obtuvieron es el deseo de Bejina Dalet. El masaj de Nekudot de Sag es el masaj de Bejina Bet, es el masaj de Bejina Bet. Por lo tanto, no podían utilizar los kelim, los cuales eran Bet y Abiud, o sea, vasijas de Abiud, Gimel y Dalet, las cuales se encuentran en Tanjim de Nekudot de Sag, y no podían utilizar esos kelim. Estos kelim, estas vasijas, estaban oscurecidas. Esto es, la luz escapó de ellos. La restricción estaba en trabajo, en función. Aquí tenemos una pregunta. ¿Por qué ellos no se rompieron? Solamente estaban restringidos y en esta restricción se le llama la segunda restricción, Tzimtzum Bet, Tanji y Nekudot de Sag. Ahora, cuando estaban oscurecidos, no podían quedarse en el mismo lugar porque no pertenecían a las vasijas que recibían la luz. No tenían masaj, no tenían una pantalla. Por lo tanto, cayeron de abajo de Regleiak al Sium general y se compusieron a sí mismos de forma opuesta. Se arreglaron a sí mismos de forma opuesta. El Kli de Malchut estaba más cercano al Sium Reglim desde abajo. Abajo de ellos está el Kli de Serampin. Y la luz circundante trabajó sobre ellos, de que de antemano eran internos, ahora son circundantes. O de que ahora llegaron de Serampin, llamado Makir de Yosher. ¿Cuál es el círculo más adyacente? Y el círculo más externo era el Gul de los Sigulim. Círculo de círculo. Estaba dentro de Malchut. Y mientras tanto, todas estas cosas suceden en Tzimtzum Bet. En la elevación de los Reshimot en Nikvei Inaim de Nekudot de Sag. Y de acuerdo a la segunda restricción, Tzimtzum Bet, el Reshimot elevó a Nikvei Inaim, Nekudot de Sag. Y ahí es donde el Sibud de acá se realiza, bajo esa nueva situación. Restringieron Bet Alem, Tzimtzum Bet, en la segunda restricción, y el Parsuf se expandió. Y cuando el Parsuf se expande y alcanza el Parsá hasta el nuevo lugar del Zoom, de este nuevo final, y cuando
Este Igulim circunda este nuevo lugar. Este círculo de este Igulim influencia las vasijas, estos Kelim, que pertenecen a este Sium general. De esta forma, estos Igulim elevan las vasijas al estado anterior y y se regresan de nuevo. Entonces él pregunta, cuando esas vasijas que están abajo Serampin y Malchut, cuando están de forma inversa, Serampin está abajo, los Igulim los componen, los arreglan de esa forma, ¿verdad? Porque los Igulim interior no son tan importantes como los externos. Y ahora que las vasijas regresan y se componen a sí mismas en el Simsum Bet, en el nuevo lugar, en el nuevo Simsum, en la nueva restricción, entonces retornan hacia sí mismos, a Serampin arriba y Malchut abajo. Serampin se divide en dos. Él tiene un lugar llamado Briah, esto es, un discernimiento llamado Briah, y Yetzirah. Y Malchut se le llama Asiyah. Así es como se arreglan, se componen. De nuevo, Briah, Yetzirah y Asiyah de nuevo. ¿Por qué? Porque estas son vasijas que pueden ser utilizadas. Pueden ser utilizadas, pero el hecho de que puedan ser utilizadas se realizó en Nikvei Naim de Rosh Hashanah. Esto es, en Yosher, no en Igulim. Yosher decide que no deben ser utilizadas, por eso van de acuerdo a las reglas de Yosher. Por eso abajo está el lugar del mundo de Briah, Yetzirah y Asiyah. Es lo que él dice aquí en todo esto. Para entenderlo mejor, Rab, pregunta esta. Creo que podemos entender de lo que usted está hablando. No lo podemos entender sin un dibujo. Me duele la mano todavía, es el Rab. Que dice que la luz superior no se puede expandir de arriba y abajo. ¿Cómo es que la luz no se puede expandir? Luz es luz. Esa es una. Y si vieron una luz disminuida que viajaba a través del Parsa, ¿puede usted explicarlo con un dibujo? No, no a través de un dibujo, eso es el Rab. Parsa es una frontera. Que hasta el Parsa hay una expansión, la luz se expande y no más. Ya no de ahí en adelante nada. ¿Por qué? Porque es como un masaj. No tenemos nada más que una masaj, una pantalla. ¿Qué es un masaj? Es la intención para otorgar. Está ahí, existe, y de acuerdo a ello la luz está ahí. La intención por sí misma se vuelve la luz. Sí, sí. Y si tú no tienes la correcta intención, ¿qué puedes hacer? Por sí misma no brilla, no trae luz. ¿Entiendes esto? Pongámoslo así. Tú me ves a mí como de que estás hablando, si la intención, si esta es una luz, la luz que llena el mundo del Ein Sof es una luz muy pequeña, es la luz de Nefesh, Nefishah. O sea, esta da a las vasijas solamente la posibilidad de subsistencia, nada más. Toda la adición que tenemos en las luces naranjay, todo eso está en las intenciones del inferior, que incrementan la importancia del Creador, la importancia de la meta, la importancia de las vasijas en las cuales él alcanza la meta. Y es por esto que incrementa, infla la luz pequeña de Nefesh, tal iluminación que infla hasta Naranjaim todo. Por eso es lo que hace la intención. La importancia de la criatura con respecto a lo que tiene conexión con el Creador. Y de parte del Creador es un punto, es un punto de luz.
Todo el resto se agrega por la criatura hasta que se vuelve la luz de Ein Sof. Sí, pero usted dijo algo que no escuché antes. Por eso lo veía así. Dice que la intención se vuelve luz. ¿En qué punto? ¿Siempre sucede desde el principio del trabajo? ¿O llega un punto en el trabajo y luego sucede esto? Yo no quiero que confundirlos más, ¿verdad? ¿Qué es la luz? No hay tal luz, no hay tal cosa como luz. Explíquelo. Mira, yo sé que hay un deseo y en el deseo hay un cierto tipo de impresión y eso es todo. Y no hay nada más que eso, una impresión. Si hay electricidad en una máquina, ¿qué es la electricidad? No tengo idea. Yo solamente veo un movimiento ahí. Hay un movimiento de la electricidad o de algo que fluye en los cables. Hay cosas que se mueven ahí alrededor, pero ¿qué es esa fuerza en sí misma? No sé. Yo solamente sé cómo me influencia, cómo dentro de mí estas cosas se empiezan a mover. Eso es a lo que yo llamo la luz. Entonces, el hecho de que se mueva en mí depende solamente de mi impresión. Hay aquellos que están ahí como que, yo no sé qué dice usted, yo no siento nada. Bueno, algunas veces es así, otras veces es más todavía. Y algunas veces uno está así en un estado, y a eso le llama uno luz. Pero esa es la impresión de las vasijas solamente. Por eso, cuando los veo, tengo nuevas ideas. Cuando te veo a ti, tengo nuevas ideas. Por eso, nosotros también mencionamos la luz como letras. Yudin, Hei, Alefin, todas son letras. O sea, todas son vasijas. Entonces, ¿dónde está la luz? Esa es la luz. ¿Qué quiere decir que la luz es un kli? Que cuando nosotros agregamos estos kelim a aquellos kelim, y entonces por medio de esto podemos expresar nuestra impresión, nuestra elevación. Yo no quería... ¿Cuál es la correcta intención, Ra? La correcta intención es que yo me relaciono a la realidad actual de no hay nadie más aparte de Él, bueno y benevolente. Me identifico con ella y en completa adhesión con Él, como Él me estabiliza, a eso se le considera que yo tengo la correcta intención. ¿Sí? Entonces todo está en mis vasijas. Yo me siento a mí mismo como trabajando, activado, como aquel que se identifica con el Creador. Todo viene de la criatura y es un constante escrutinio del estado en el que se encuentra todo el tiempo. Y entonces ese mismo estado en el que se encuentra es la razón que descubre y a la cual él llama creador. Todo viene de nuestros esfuerzos interiores. Rápido. Adelante. Una pregunta. Pregunta antes de la pregunta. Ese espacio antes del reglaim de Ak, ¿así es como es Olam Hazé, este mundo? ¿Este es Olam Hazé, este mundo? Se llama el punto de este mundo, no es nuestro mundo. Bueno, así se le llama, es al Rab. Se le llama este mundo, lo alcanzaremos y descubriremos esa realidad, pero no es nuestro mundo. El hecho de lo que llamamos este mundo es porque decimos todo esto, así, esto. Pero no es el mismo discernimiento. Cada cosa que está escrita en los libros de Kabbalah es lo que todavía no sentimos, es lo que no hemos descubierto. Entonces, ¿no hemos alcanzado este mundo? No. Esta es parte de la realidad espiritual. Esto es, el descenso de los Kelim de Bia abajo del reglaim de Ak. Es la inversión de las vasijas de Bia, dice el Rab. Son dentro del Nekudo de Sa, que bajó en Tzimtzum Bet
Y después del mundo de Nicodim se regresa de nuevo. Entonces, en ese Zibug, Rab, donde descendieron, invirtieron, regresaron, ¿qué nos da a nosotros todo eso? Vamos a estudiar, vamos a aprender de eso, pero ustedes ven que es importante. Quiero que vean que es importante. Solamente deben de saber que es importante. Tu respuesta está en lugar, es una buena respuesta. Tu pregunta está bien puesta. Porque las vasijas caen y luego regresan como si nada sucediera. Grandes cosas sucedieron. El hecho de que hayan caído y luego regresaran, incluso que hubieran regresado al mismo estado, ya no es el mismo Kli. Queda claro, ¿no? ¿Ves? Pasa lo mismo con nosotros. El hecho de que estuvo antes de que cayera y luego a través del Parsuf Sag, a través de las vasijas del Tzimtzum Aleph, se restringieron y pasaron al Tzimtzum Bet y luego cayeron y luego regresan al mismo lugar a través del Tzibuk de Nigbenai en Rosh Zak. Eso ya es un vector totalmente diferente causa, donde ellos fueron y regresaron. Por eso la situación ahora es diferente, por eso llamamos a estas vasijas Bria, Yesira y Asiya, y no son de Nekudot de Zak. Aunque aún estén abajo del Parsa, Rab, no importa. Abajo del Parsa tú tienes muchas cosas, dice el Rab. Porque ya obtuvieron ellos diferente esencia. ¿Por qué regresaron? ¿Quién ahora los controla? ¿Con quién se relacionan? Cayeron en la oscuridad, en los Klipot. Estaban atados al Tzibuk de Nigbenaim de Rosh Zak y se regresaron. Ahora pertenecen a la pantalla Nigbenaim y Rosh Zak. ¿No es la luz circundante la que los trajo, Rab? Cuando regresaron de la oscuridad, debajo del reglaim de Ak, lo que hemos estudiado ahora, ¿qué aprendimos ahora, Dudi? 31.31, ¿qué está escrito ahí, Dudi? Dudi, ¿de que retornaron? No. Adelante. Estamos en la luz simple, punto 31, la luz que empieza abajo del reglaim. Y los kelim de panim de externalidad, los cuales son 2/3 de Tiferet, regresaron y te conectaron al punto de Hased como en el principio. Y también la internalidad de Ajor posterior, la cual es la vejina del Kli de vejina de Serampin, retornan y se conectan con los 2/3 de Tiferet y también con los 2/3 inferiores de Neji, las cuales son los vejinat del Kelim de Malchut, retornan y se conectan con el Kelim de Serampin. Esto es, justo igual que ellos estaban antes de la segunda restricción, por medio de estos fueron corrigidos entre Solomot, Bria, Yesira y Asiya. Porque los 2/3 de Tiferet de Hasei abajo hasta el Sium se vuelven Olam Bria, aunque sean los vejinat de Son. No obstante, ellos son los vejinat de Son de Binah, y por lo tanto ellos se vuelven Olam Bria, lo cual es la vejinat de Binah. Rav, tal vez está preguntando algo más, ahora ya entendí su pregunta. ¿Cómo el Zibuk de Nigbenai de Rosh Zak tiene ese trabajo sobre sus vasijas, las cuales caen y ellos están en Tzimtzum Bet? Ahora entendí lo que él dice. Entonces, a través de estos Sigulim que caen abajo, ahora, como resultado de este Zibuk, estos nuevos Sigulim, caen a un lugar más oscuro del que se encuentran. No, abajo del reglein de Ak. No hay Hosher de Hosher. Hosher de Hosher está abajo de Tzimtzum Bet, abajo del punto de Hased del Sium, de Nekudot, el nuevo Nekudot de Zak. Yo veo que Zvika está en lo correcto, nada que podamos hacer. Tabur. Sium.
y Olam Hazeh, este mundo. El punto de este mundo. Tzimtzum Bet, cuando Malkut se eleva hasta aquí. Y Hagat, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Tiferet se divide en mitad y mitad. Y aquí está Tiferet, señala el Ra. Las estas, durante la segunda restricción, cayeron de tal forma que Malchut cayó aquí y los Neji cayeron aquí, más abajo de Malchut, y con esto Tiferet. Así. Cayeron, la luz trabajó sobre ellos. La luz trabajó en ellos, las dos luces. Makif de Yosher. עיגולים. זה מקיפים. Estos son makifim. Estos makifim localizan los kelim de tal forma que este es Malchut y este es Serampin. Malchut está arriba de Serampin porque el makif, la makif, es más importante que Yosher. Y este es Igulim. Y luego Malchut está en un lugar oscuro. Este es el lugar oscuro, más oscuro, el lugar más oscuro. Este es un lugar de es más oscuro que el Kav y más oscuro que los Igulim, donde todas estas vasijas se elevan a Nikbeinan de Rosh Hashanah, y entonces cuando ocurre este Sibuk, arriba, lo verde, de ahí aparece el mundo de Nikudim. Entonces de ahí aparece el mundo de Nikudim. El Sibuk viene de todos los Kelim, excepto de aquellos que estaban restringidos. En estos Kelim que están aquí abajo está prohibido utilizar. Y entonces esta prohibición de utilizarlos lleva a un estado que alrededor de este punto del Tzimtzum tenemos Igulims. Y por lo tanto, ¿cuál es el lugar más oscuro? El hecho de que hubiera este lugar más oscuro, ahora se vuelve a este lugar, se mueve abajo del nuevo Sium. Porque este es el lugar más oscuro de parte del Kav y de parte de los Igulim. Por lo tanto, las vasijas que estaban abajo, estas vasijas retornaron a su lugar anterior. Y están ahí, y se quedaron ahí como estaban antes. Entonces tú preguntas, ¿qué sucedió ahí? Usted dice que no habláramos de las razones. En el futuro vamos a ver muchos cambios, pero ¿qué podemos aprender de esto? Dice el Rab, primeramente, estas son vasijas que se llaman Briah, Yetzirah y Asiyah. O sea, vamos a descubrir todo todo nuestro trabajo en ello, que son vasijas que están abajo del Sium en este mundo. Estas son vasijas que retornaron a través de los Makifim en Tzimtzum Bet. Hubo un descenso y luego un ascenso. El descenso fue a través de Tzimtzum Bet, pero las vasijas pertenecen a Tzimtzum Aleph. Ahora regresan a su lugar a través de los Makifim de Tzimtzum Bet. Mira cuántos discernimientos hay en los mismos Kelim.
estaban restringidos. No podías utilizar estos deseos, pero mira qué tantas influencias tenían. Ahora se están volviendo el lugar para el mundo de Briá, Yetzirá y Asiyá. O sea, existe un lugar. ¿Qué significa un lugar? Un lugar especial, vasijas que estaban en Tzimtzum Aleph y se restringieron, y ellas no podían recibir nada porque eran vasijas de Tzimtzum Aleph y se les prohibía recibir a estas vasijas hasta el final de la corrección. Y en ellas, como en Tzimtzum Aleph, hay vasijas de Tzimtzum Bet que también se llevaron a cabo, que más tarde dejaron su Rosh Yesach, no en Ikbeinaim, sino en Rosh Yesach. Ellas se convierten en el mundo de Briá, Yetzirá y Asiyá, y más tarde todo toma lugar en estas vasijas. Todo se lleva a cabo en estas vasijas. En estas vasijas existe la sensación de la luz que estaba en ellos, en Hasadim, el lugar más oscuro que más tarde arriban ahí, porque había esta conexión con un factor exterior, este Tzimtzum, este ascenso, este descenso. Esto es, el trabajo con los entornos, con los Mekifim que estuvieron ahí con ellos. Pasaron por muchas preparaciones y más tarde aprendieron qué les daba cada cosa para el futuro. Muchachos, yo no creo que debamos entrar muy profundo en esto. Tenemos que tomarlo en general, porque en general estudiamos Bershara Kavanot para completar la imagen general de lo que sucede. Ustedes pueden quedarse en esa sección cada vez más y más. Incluso aquí, él no entra en muchas explicaciones. Solamente así da acerca de los Sigulim, de los Makifim, también del el Ari y Baal Hasulam. Ahí está la verdadera deficiencia de los materiales. עמוד 245, אות ל"ב, דברי הארי. וחזרה הבריאה, Las palabras del Ari. Briá volvió en contra del Panim y Yetzirá en contra de Ahor, como fue al principio. Sin embargo, la cuarta razón fue explicada de Nikudim, que viene en la forma de Igulim, como fue mencionado, y el lugar de Briá volvió a ser un espacio vacío, como fue al principio. Repetimos ítem número 32. Y Briá volvió en contra del Panim y Yetzirá en contra de la Ahor, la parte posterior. Y está como estuvo antes, y esto explica la cuarta razón del tema de Nikudim, que emerge en la forma de Igulim, como fue mencionado. Y ahora el lugar de Briá volvió a ser un lugar vacío, como fue en el principio. Ítem 33. Y debemos saber que cuando escuché esa cuarta explicación, la escribí brevemente y debería de compartirla. Me parece que he escuchado que el lugar de Briá es el Ajoraim de Nikudim de Igulim, el cual es el Bejinot de Hitzoniut que se elevó. Y aquí parece ser el opuesto, que el lugar de Briá está por debajo del mencionado Halal y necesita una explicación. Repetimos, cuando escuché esa cuarta explicación, la escribí brevemente y debo compartirla aquí. Me parece que he escuchado que el lugar de Briá es el Ahora, la parte posterior de Nikudim de Igulim, la cual es la Bejiná externa que se elevó. Y aquí parece ser opuesto, que el lugar de Briá está por debajo del Halal que ya fue mencionado, y esto necesita ser aclarado.
Ítem número 33, por Pashut, luz simple. El lugar del Bia es el bajo Raim de los Igulim y así en adelante. Y aquí parece ser opuesto, que el lugar de Bia está por debajo del Halal, ese espacio. Y el Hasulal preguntó, es sabido de todas las porciones del Ari que el lugar de Bia está por debajo de todo el mundo de Nikudim. Y aquí él escuchó que los Igulim de Nikudim se revuelven alrededor del Raglaim de Ak. Resulta que todos los tres Olamot Bia están en el espacio por debajo del Raglaim de Ak, es decir, por debajo de los Igulim de Nikudim que rodean el Raglaim de Ak. Sin embargo, él preguntó esto antes que él vio Ak, el cual él pensó que la vejiga de Yosher nació en Nikudim para nada, pero de Igulim, los círculos. Y el Yosher salió solamente en el nuevo Ma. Si es así, si fue dicho que Bia está por debajo de los Igulim de Nikudim, por lo tanto, en forma necesaria, ellos están en el espacio de Raglaim de Ak. Y esto no puede ser así. Por varias razones. Y por lo tanto, él estaba perplejo. Sin embargo, después de que él vio un gran contraste entre Ak, él vio que también en Nikudim emergieron Igulim y Yosher, círculos y líneas. Por lo tanto, no estaba perplejo para nada, porque los mundos de Bia estaban por debajo del mundo de Nikudim, es decir, por debajo del Yosher de Nikudim, porque el Yosher empiezan desde Tabur de Ak, como el Parsuf Nekudot de Sag, y termina en el punto de Hazler del Parsuf Nekudot de Sag. Y ahí el Parsa fue hecho, que es el nuevo punto final de la segunda restricción que fue realizada en Olam Nikudim. Y por debajo de ese Parsa hasta el Siyum de Raglaim de Ak de Yosher, es decir, que hasta el punto de este mundo, este es el lugar donde los tres Olamot, Bria, Yetzirah y Asiya, se posicionan. Sin embargo, los Igulim de Nikudim, que son los circundantes de Nikudim, ellos están en ese espacio por debajo del Raglaim de Ak, como fue ya mencionado. Preguntas de Israel. Es decir, está claro, ¿cierto? No, tampoco está claro que ¿por qué él está tomando esta parte de aquí de arriba, que el Malhudi dice que él escuchó algo, que creyó que escuchó algo? En mi opinión humilde, tal vez no escuché. No entendemos por qué hay dudas aquí sobre este texto. A veces él se enoja con el Malhud. Es como que él quiere decir, no te dije esto. Es como que él está posicionándose tan profundamente en el Ari, porque esta es su manifestación del alma del Ari, es como que lo está retando. Bueno, hay como una relación especial entre el estudiante y el maestro, y así en oposición, el estudiante y el maestro. Es como lo que está ocurriendo aquí con los kilim, con las vasijas. ¿Cómo puedo decir esto? Digamos, teníamos el Ari, después vino el Malhu, y después vino la encarnación de Balsulam, y después Balsulam se volvió al Malhu para hacer algún tipo de corrección, ¿sí? Es similar a esas vasijas que cayeron después del Sium y luego volvieron a su lugar, ¿no es cierto? Bueno, eso lo vamos a entender más tarde. No queremos confundirnos con esto. Bueno, eso es lo que él está diciendo. Continuamos. Perdón. La pregunta, sí, adelante. La pregunta de Jerusalén. ¿Qué son Igulim de Yosher? Círculos de líneas. Igulim de Yosher es esa misma luz que rondea Zerampim, que estaba en el grado de Yosher. Y ahora no pueden estar en el grado de Yosher. Perdieron su masaj, su pantalla de
porque ahora tienen Gimel de Aviud y se vacían de la luz porque pierden su masaje, porque se llaman Yosher por su estado anterior, no, dice Rav, se llaman Yosher porque le pertenecen a Zerampin. Es decir, que ellos pertenecen a Zerampin, sí, dice Rav, y eso es lo que está escrito. Y los Igulim, estos se llaman así porque pertenecen a Malhut. También por varias razones, porque Malhut siempre es circular, porque es una vasija que pertenece a la criatura que necesita es corregida, pero Zerampim es una vasija del creador, que siempre es Yosher, línea. Una pregunta de Minsk. Rav dijo que el lugar más oscuro es el punto al final, el punto que está pintado rojo. Por lo tanto, ¿cuál es ese lugar que está debajo de ese punto? Ahí ese es el punto más oscuro. Veamos. Por debajo de este punto, aquí, es el punto más oscuro. ¿Por qué es el punto más oscuro? Porque debajo de este punto la luz se detiene y la luz de la Igulim se detiene aquí en el centro. Por lo tanto, por debajo de este punto es el lugar más oscuro. Ahí se encuentra Malhut. Sin embargo, más tarde, cuando los nuevos Mikifim nacen, los nuevos circundantes y un nuevo Kav, una nueva línea, y la línea termina en Tiferet, aquí, y los Igulim se rodean este lugar. Entonces el lugar oscuro ahora es el nuevo Sium, está por debajo del nuevo Sium, el nuevo Parsá. Bueno, ese es el lugar más oscuro ahora, el nuevo lugar más oscuro. Eran de Japón, está preguntando sobre el ítem anterior. ¿Puede usted explicar el tema de que no hay ninguna iluminación de Igulim, pero solamente la Bejina de Rosh? ¿Qué significa eso? La iluminación de Igulim trabaja en Rosh, es decir, de que no hay limitación ahí. Esto sería lo mejor decir, de que Igulim es como el Rosh. Que la revelación en el Rosh se descubre en el Guf. Otra pregunta de Jerusalén: ¿cuál es la diferencia entre los Igulim de la primera restricción y la Igulim de la segunda restricción? Eso es lo que vamos a escrutinar más adelante en este libro, Beit Sharakava, dice Rav. Los Igulim de la primera restricción son Igulim que le pertenecen a las primeras vasijas de Malhut de Ein Sof, y nosotros no tenemos los Igulim de Tzimtzum Aleph. Los otros Igulim que vamos a aprender más adelante, que salen desde ese punto de Sag en adelante, ellos se llaman Igulim de Tzimtzum Bet. Pero tenemos una pregunta nueva aquí, una diferente pregunta. Estos Parsufim de Adam Kadmon, ellos también están activos en todo lo que tenemos en Atzilut. Yo estoy en algún lugar ahí, el último en la jerarquía, haciendo una corrección pequeña, cuando elevo mando, elevo a través de todos los Parsufim y aquí hasta el mundo de Ein Sof. Y luego desde el mundo de Ein Sof, cuando vuelve este man, todos los Parsufim de Tzimtzum Aleph también hacen Zivugim, por eso los Zivugim de Tzimtzum Aleph también. Pero eso es porque yo los despierto a través de mi acción en Tzimtzum Bet, que Tzimtzum Bet no se cancela hasta el final de la corrección. Y esto es, por esta razón, también en nuestro trabajo, tenemos la formación de los Igulim de Tzimtzum Aleph en el Parsuf de Ak. Y ahí también esto simplemente es una adición. Ak está vestido y hace cambios en Tzimtzum Bet para poder crear para nosotros esta cosa. Bueno, en resumen, hay hartas cosas aquí de las cuales podemos hablar. No hemos escrutinado esto mucho. Bueno, en corto, los Igulim son
Todo es oculto, todo en ello está oculto en los Igulim, en resumen. Ítem 34, continuamos. Y esas son las palabras que he copiado y escrito en la descripción ya escrita, la externalidad de Tabur de Ak, Bria y Yetzirah. Y ellos descendieron en los Makif de Yosher por debajo del Raglaim y no en todo. Y los Makif se elevaron a su lugar. Y cuando ellos descendieron con el Major, la oscuridad de la externalidad fue aún más oscura y descendió hasta Asia. Y esta es la cuarta explicación, porque los Nikudim alrededor lo rodearon para elevarlos. Estos Igulim más lejos que se encuentran, más cualitativos, y entonces ese punto oscuro más van hacia arriba, agregan aún más oscuridad hasta el centro de los Igulim, el centro de los círculos. Ítem 35. Cómo estos que circulan entraron a los Raglaim de Bia y fueron rechazados y no encontraron un lugar y se elevaron por debajo de Ajor, de ese primer lugar de Rab, y por debajo permaneció un espacio que se llama el lugar de Bria. Y este espacio es más grande que todo ese espacio. Por lo tanto, los Nikudim, aunque ellos fueron corregidos en un clic de Asilut, ellos han empeorado. Repetimos, ítem 1.35. Como estos Makif bajaron y entraron entre los Raglaim de Bria y fueron expulsados y no encontraron un lugar y se elevaron nuevamente por detrás de este Makif de Igulim en su primer lugar. Y por debajo permaneció un espacio que se llama el lugar de Bria. Y ese lugar es más grande que todo el mundo, por lo tanto los Nikudim, aunque ellos fueron corregidos en los Igulim de Atzilut, ellos han empeorado. Bueno, dice Rab. Ahora tenemos capítulo número 4, punto número 36. Y después de que hemos explicado las porciones de Igulim y Yosher brevemente y cómo todos han sido vestidos, ahora necesitamos explicar hasta qué punto esta expansión de Ragle Ak de Yosher en cada mundo. Es esencial que la luz directa se aferre a el Ein-Sof circundante y desde ahí se expande y desciende y se viste en la internalidad de Ak. Y se expande hasta el Sium del Raglaim derecho de Ak, es decir, hasta la mitad de los círculos de Atik Yomim que están alrededor de este Raglaim, hasta el final del Raglaim de Yosher de Ak. Repetimos, ítem número 36. Y después de que hemos explicado la porción de Igulim y Yosher en forma breve y el orden de la vestimenta de todos los Olamot, necesitamos explicar ahora hasta qué punto llega la expansión de Raglaim de Ak de Yosher en cada mundo. Rav, les voy a decir cuál es el problema aquí. Nosotros no entendemos todas las intenciones de los cabalistas. Podemos ver, sin embargo, en algunos libros, ¿sí?, que no son libros redundantes, es decir, que fueron escritos por cabalistas que tenían un alcance espiritual. Y en estos libros, si abrimos estos libros en... ¿Dónde están los dibujos? En página 400. Estoy buscando esa ilustración, dice Rab. Página 300 y 82. En los escritos de Balasulam, el libro en hebreo. Entonces podemos ver que los Igulim, a ver, un momento, nuestros amigos no pueden ver esto, entonces voy a dibujar esto, dice Rab. ¿Qué puedo hacer? Entonces, aquí tenemos Igul, un círculo, hay muchos círculos, todos ellos se encuentran en la línea de Ein-Sof,
Y cuando llegamos al centro de los círculos, como dice Larry al principio, entonces tenemos Simsum Bet, correcto, digamos que es aquí Simsum Bet. Y alrededor de Simsum Bet tenemos los otros Igulim de Simsum Bet, ¿cierto? Así es como son dibujados de Simsum Bet, Igulim de Simsum Bet. Y esta ilustración que tenemos en página 382, bueno, hay una cámara aquí ahora que está mostrando. Bien. ¿Puedo ponerlo así? No. ¿Así? Ya. Ponerlo ok. בבקשה? כן? ¿Así? Ok. אז בקיצור, מה שקורה, Bueno, en resumen, ¿qué está ocurriendo aquí? Aquí, no muchos, pero hay algunos cabalistas que piensan que esta línea de Ein Sof aquí, no llegan al centro de los Igulim, que está más bajo, más bajo aquí. Hasta Hetzir Tataim de Igulim. Hay muchas discusiones sobre esto. Hay muchas cosas aquí. Nosotros no pensamos así, de acuerdo a Balasulam y de acuerdo a lo que decide de Ari, pero también muchos dicen que Ari escribe así o así. Bueno, en corto, en los mundos espirituales es una ciencia tiene dudas y esto no está claro y lo otro no está claro, porque nosotros estamos en el mundo espiritual igual que en el mundo corporal, logramos lo que logramos, el juez tiene solamente lo que sus ojos pueden ver y por sobre eso, lo que yo no veo, por lo tanto por eso hay cabalistas que revelan esto, que descubren lo otro. A veces hay tales situaciones que no están claras y especialmente dudas ahí en Gar de Asilut, por ejemplo, que está lejos de todas estas cosas. Pero por eso Balasulam, cuando él aclara algo, él también quiere tomar todas estas diferentes dudas y escrutinarlas. Por lo tanto, no entendemos exactamente cuál es la diferencia entre la percepción entre un cabalista y el otro, por un lado. Sin embargo, necesitamos saber que esto es lo que ocurre, que la sabiduría de la cábala es una ciencia, de igual que en cualquier ciencia la persona que la logra una revelación del Creador. ¿Sí? Y por esta razón hay cosas que son aceptadas por todos y hay otras cosas que no son aceptadas por todos, que no son certeras o aceptadas un 100%, porque cuando uno dice algo, es que es la persona que descubre algo, que en sus propias vasijas, en sus vasijas corregidas, es lo que logró, porque ha corregido hasta cierto grado solamente. No está satisfecho con esta explicación, dice Rab. Quiero entender, dice el alumno. Es un punto muy importante, dice Rab, porque todo es relativo. Todo es en relación a la persona que logra, todo es en relación a los cabalistas. Es todo en relación a los que reciben. Hay muchas preguntas y he dicho esto más de una vez. Vean cómo Rabash, vean cómo él escribe una excusa y después le dicen, no es así, es así. Después lo
lo rechaza y dice, no, no es así, lo va tachando cada vez y dando más explicaciones, hasta que viene el final de la corrección y toda la luz y todas las vasijas serán reveladas, y aún en la vasija más pequeña, más simple, ahí también nuevas cosas serán reveladas que dependen de todas las otras vasijas que todavía no se han revelado. Solamente al fin de la corrección uno puede estar seguro que lo que está siendo revelado ahora es la verdad última, absoluta. Pero antes de esto, respecto a los que perciben, alumno, quería preguntar, ¿qué es lo que necesito hacer con las dudas de estos cabalistas que sus logros están ocultos de nosotros? Su actitud, el acercamiento debe ser certero. Todos los cabalistas pueden cometer errores porque ellos revelan en sus vasijas, el juez tiene solamente lo que sus ojos pueden ver, y él tiene que saber exactamente que estas son mis vasijas, esto es lo que yo descubro, esto es lo que le estoy dando a la humanidad. Pero todos los cabalistas que revelaron eso, ya podemos usar esas revelaciones y continuar avanzando y entender nuestra vida y nuestro acercamiento a la vida, conociendo al Creador en la realidad que ellos están descubriendo, pero no una imagen que yo lo veo a él, que él me dice algo en el oído. No, yo lo descubro de acuerdo a mi emoción, mi mente, mis ojos. Y desde hoy a mañana esta imagen puede cambiar totalmente, es verdad. Es verdad que es una ley, y es una ley que él dio, y eso no cambiará. Sí, claro, descubrimos estas leyes que son absolutas, por supuesto, pero recordemos que esto es una ciencia y no algo que es una ciencia exacta, sí, pero en nuestras vasijas por ahora no podemos invertirlo en algo opuesto mañana. Pero siempre tengo que decir que esto es revelado en mis vasijas, en mis cualidades, estas o las otras, en estas condiciones, digamos, ciertas condiciones. Y al fin de la corrección, cuando todos se resumen en el Igulim y el Yosher y todo es como uno, no habrá ninguna diferencia entre Igulim y Yosher, círculos y líneas. Y sobre esto yo no sé, yo no puedo describir esto. Esto es una gematría completamente diferente de espacio. ¿Cómo puedo usar estos logros, estas dudas sobre nuestro próximo estado, sobre mis estados? Muy bien, muy buena pregunta, dice Rab. Yo necesito enseñarme, educarme a mí mismo, que es precisamente esto. Y yo uso solamente a raíz de mi observación, de lo que yo puedo ver, mi escrutinio. Entonces yo soy un testigo y basado en eso yo avanzo, sobre eso yo camino el camino y de ninguna otra forma. Yo no debo caminar con mis ojos cerrados. No, no debo cerrar mis ojos. No debo creerle a nadie. Si alguien puede venir y decir, el Creador te dijo que hicieras esto y lo demás. Y tú debes decir, Señor, yo necesito averiguar esto, lograr esto por mí mismo. Y así es como avanzamos. Así es como yo tengo que hacerlo. Y la verdad es que así es como avanzamos. Si uno le cree al otro, uno se vuelve inanimado. Esto es lo que aprendemos en la sabiduría de la Kabbalah. ¿Cuál es la esencia del movimiento de este punto oscuro de Malhut? Se mueve desde el Sium en la dirección del Parsa. Buena pregunta, pero no puedo contestarla. Nosotros logramos esto en el cambio de valores, que ese mismo punto de Malhut puede entrar
oscuridad adicional, como fue antes, no en Simsum Aleph, pero en Simsum Bet, pero también fue oscurecido por los circundantes, estos Mikifim. Estos son los futuros. ¿Qué significa esto? Que yo estoy en oscuridad absoluta. Absoluto, que ahora que es una línea, y oscuridad en el futuro que es círculo, no es placentero. Otra pregunta, dice el alumno, en el dibujo, en el libro hay un punto que dice primera restricción, se llama Olam Hazé, este mundo, y luego por sobre eso los parsufim de Asilut empiezan, dice, hay el punto del próximo mundo, punto de Simsum Bet, pero yo pensé que desde este mundo al otro solamente hay una barrera, el Mahzon, y ahora hay vía entre este mundo y el otro mundo, no entiendo. El punto de Hazé de Nekudot de Sag es el punto del próximo mundo, el punto, es decir, el punto de Simsum Bet y el punto de Simsum Aleph son los puntos de este mundo. Entonces, el Biyá es como un Mahzon grande ese. Sí, por supuesto, dice Rab. No es una línea como el Mahzon, no, elevamos vasijas de vía hasta Asilut. Esto significa que estamos cruzando la barrera con ellas. Que estamos incluyéndolas en Galgal Teveinam, que es el mundo de Asilut. Que por sobre... y ahí está zona, el mundo de... Este mundo está por debajo hacia... ¿Qué es lo que pasa cuando yo me elevo hacia todavía este mundo? ¿Es el mundo espiritual? ¿O es una zona Twilight Zone, una zona...? No, ese es el lugar donde descubres las clipotis. Bueno, y vamos a continuar con la próxima parte de la clase. Antes de esto, vamos a cantar una canción juntos. מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי ליפול. החברים שלי, אתן להם את הכל. מהצד זה הרגיש לי מוזר, הם בונים שם שיטה לאהוב, ועלה ביסוס לא מוכר, הלוואי והייתי קרוב, מסתובב עם הבלתי נתפס, איך אפשר לבנות אהבה, מרגיש כמו תינוק מיותם, סוג של קנאה מתוקה. הם מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי ליפול. החברים שלי, אתן להם את הכל. הם מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי ליפול. החברים שלי, אתן להם את הכל. מאחורי המסך השקוף מילים מקסימות של אור, רציתי איתם לעוף, אבל הלב שלי שחור, מסתובב עם הבלתי נתפס, איך אפשר לבנות אהבה, אך בכל זאת מרגיש מיותר, סוג של קנאה מתוקה. הם מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי ליפול, החברים שלי מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי ליפול. החברים שלי, אתן להם את הכל. לעולם הם לא ייתנו לי ליפול, אני אתן להם, אתן את הכל, כי לעולם הם לא ייתנו לי ליפול, אני אתן להם את הכל. אז הרימו ידיים, גבוה לשמיים, לחברים שלי, לחברים שלי.